여러분 안녕하십니까? Muy buenas todos. La vez pasada pasamos mucho tiempo compartiendo que Adán y Eva, habiendo comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy compartiremos en Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Entre las maldiciones que Dios dijo a la serpiente, la primera fue, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Si leemos en el Antiguo Testamento, aparece la verdadera figura de Satanás en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, en donde dice acerca de Satanás, tú querubín grande. Satanás dijo, me sentaré a lo lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás era el ser más sabio y hermoso de la creación, pero ustedes piensan que Satanás tiene colmillos, cuernos, y es muy horrible, lo cual no es así, sino que era muy hermoso. Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De lo hermoso que era Satanás, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué dijo? Seré semejante al Altísimo, llegó hasta el lugar de Dios. Como se halló iniquidad en él, Dios lo echó del monte. Pero, después que Satanás fracasó, nuevamente apareció por medio de la serpiente, poniendo al hombre el deseo de ser semejante a Dios. Dios quiso compartir su corazón con nosotros, por eso cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. El ser semejante a Dios es recibir el corazón, ser hijo suyo y tener comunión con él. No es llegar a ser como él desafiándolo para ser semejante a él. Por eso hay una gran diferencia entre el ser semejante por medio de él y llegar a ser semejante él estando en su contra. Dios quiso que seamos hijos suyos para ser semejante a él, nos dio su nombre y nos entregó su espíritu para que tengamos comunión siendo hijos suyos para ser uno solo. Pero Satanás ha puesto una ambición en nosotros para que estemos en contra de él. Quiso llegar a ser semejante a Dios, por lo que Dios hizo que la serpiente fuera la bestia que anduviera sobre su pecho, así lo dice la Biblia. Y luego dijo, Dios y polvo comerás todos los días de tu vida. El polvo es símbolo de nuestra carne, es decir, que la presa de Satanás es nuestra carne. No sé bien si la serpiente como el polvo o no, pero no hay otro alimento para Satanás que no sea nuestra carne. Mientras que en sus corazones tengan el deseo de vivir para la carne y estén en la carne, siempre tendrán el deseo de pecado y así entonces nuestra carne será alimento para Satanás. Si ustedes pueden liberarse de su cuerpo y pueden estar libres de todos los pensamientos y deseos de la carne, entonces jamás podrán someterse a Satanás. En las letras de una alabanza dice así, cuando pase nuestra vida y descansemos después de la muerte, allí mi espíritu será libre. Cuando nuestra vida pase, en el momento que nos despojemos de nuestra carne, nos seremos más arrastrados por los deseos de la carne y a la vez nos libraremos también de Satanás. El comer y el vestir bien son deseos de la carne, todo esto viene de la carne. Es por eso que en la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y nos libramos de esta carne, no seremos tentados ni arrastrados por Satanás. Por eso dijo Dios a la serpiente, y polvo comerás todos los días de tu vida, leamos el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. El Señor dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién se refería cuando decía entre ti? Se refería a la serpiente, es decir, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. ¿A quién se refería cuando hablaba de la simiente de la mujer? Se refería a Jesucristo. Normalmente si hablamos acerca de los descendientes, hablamos de los hombres porque son fruto de su semilla. El motivo por el cual se dijo que la simiente de la mujer era Jesucristo fue porque Jesús nació por medio de la Virgen María y no nació recibiendo la sangre de un hombre. Desde el día en que Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente, cometieron el pecado, Dios sabía en su corazón que el hombre no podía hacer algo para librarse de ese pecado y llegar a ser santificado. Por eso Dios decidió en su corazón la que venida de su Hijo Jesucristo para que con su muerte en la cruz todos nosotros pudiéramos librarnos de todo pecado. Que nos atestigua la Biblia. La Biblia nos dice que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice, entre tu simiente y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Primeramente le dijo, tu simiente le herirá en el calcañal. Esto significa que cuando Jesús murió en la cruz, le hirieron en el calcañal, así fue como cayó. Por eso cuando él resucitó, venció a la muerte, y cuando se levantó, hirió la cabeza de Satanás con su calcañal de una vez. Lo ha hecho para quebrarlo de una vez. Estoy muy agradecido por esta realidad. Hace poco, cuando realicé el seminario en la ciudad de Daegu, un hermano trajo a su hermana menor diciendo que ella tenía problemas, pidiéndome una consulta. Su hermana me decía, yo no puedo. Muchos pastores me han hablado, pero no pude cambiar. Así es que no puedo cambiar, no puedo. En ese momento, cuando abrí la Biblia para hablarle, no había pasado ni siquiera un minuto. Ella agachó su cabeza y comenzó a dormir. Esto era muy extraño y le dijo, óigame señora. De repente comenzó a molestarse y a gritar. Sus hermanos que estaban junto a ella y yo nos asustamos mucho. Después nos dimos cuenta que dentro de ella había un demonio. Estaba escondido y cuando abrí la Biblia para compartir la palabra de Dios comenzó a reaccionar, no queriendo saber nada. Entonces dije a su esposo y a su hermano mayor, es el demonio, el que está dentro de ella. Ahora descubrimos la verdadera figura de Satanás que está dentro de ella. No se preocupen, ya Satanás será echado. Comencé a orar, pero cuando quería orar, ella se movía mucho. En ese momento le pedí al hermano de nuestra iglesia, quien era su esposo, que pidiese 2 días de vacaciones en su trabajo y que se quedara en una habitación con su esposa cerca de mí, para que yo pudiera orar día y noche por ella. Su esposo estaba contento porque su esposa siempre fue un problema para él. Y cuando se dio cuenta que ella estaba endemoniada, estaba contento por la oración. Después de la prédica de la noche, fui a donde estaba ella con algunos pastores, y cuando entramos a verla, ella dijo, ahí vienen estos otra vez. Nosotros en ese momento alabamos y oramos. Estaba muy agradecido porque nuestro Señor, cuando murió en la cruz, parecía que había caído, que había fracasado, pero Jesús se levantó y venció a Satanás y lo pisó. Ella misma decía, a mí me gusta estar con Kim Ok-sun, porque el nombre de ella era Kim Ok-sun. Tú tienes que salir de ella.
y le dije a la mujer: Satanás, yo no pelearé contigo, porque tengo que pelearme contigo. No pelearé contigo, sino que pediré a Jesús que pelee contigo. ¿Acaso puede contra Jesús? Tú tienes que salir de ella. Y cuando queríamos poner las manos sobre su cabeza para orar por ella, comenzó a molestarse. Aunque no pongamos las manos, si le oramos a Jesús de igual manera, no se escuchará. Tú tienes que salir. Estoy muy agradecido cada vez que leo la Biblia. El Señor dijo: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. Satanás crucificó a Jesús y lo mató, pero nuestro Señor, levantándose, después de su muerte, pisó la cabeza de la serpiente y lo venció. Es por eso que cuando la serpiente, todas sus partes están divididas, se mueve la parte de la cola. Aunque se mueva, prácticamente está muerta, porque su cabeza ya está destruida. Aunque a veces las obras de Satanás son astutas, al ver a las personas endemoniadas, estoy agradecido porque puedo decirle a ese demonio: tú ya estás vencido. Ya Jesús ha vencido. Y así Jesús murió en la cruz. Cuando se levantó después de su muerte, pisó a Satanás, porque Satanás siempre nos ha arrastrado al pecado. Si ustedes no tienen pecado, no hay riesgo de ser arrastrado por Satanás. La única razón por la cual somos arrastrados es por los pecados y las tentaciones que Él nos da. Aunque a veces somos valientes y gritamos, cuando el pecado se manifiesta, comenzamos a tener y a debilitarnos. Sin embargo, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha solucionado todos los problemas de nuestros pecados. Y si tenemos fe, no podemos ser engañados por Satanás y ya no puede hacernos nada. Muchas veces cuando vemos a los endemoniados o a los demonios tenemos miedo, y las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón tienen miedo, pero los que estamos en Cristo Jesús no tenemos por qué temer. Un día, mientras leía el libro de Hechos, capítulo 16, sale cuando apóstol Pablo echa un espíritu malo de una mujer. Al leer me di cuenta, esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo decía mientras el apóstol Pablo estaba predicando seriamente el evangelio, pero cuando esta mujer comenzó a gritar, todo el lugar se turbó. No fue solo un día, sino dice la Biblia que fueron por muchos días. La Biblia dice que estas cosas desagradaban a Pablo. Lo que no puedo entender es que Pablo podía haber echado ese espíritu de esa mujer desde el primer día, pero ¿por qué tuvo que esperar tanto? Al leer esta palabra me di cuenta que el apóstol Pablo también tenía el poder de echar los demonios, pero parecía que no tenía mucha experiencia. Contrario, lo hubiera echado por fe a la primera vez. Él no le echó. Yo creo que Dios mismo dejó que eso sucediera. El apóstol Pablo también quería dejarlo así, pero como le desagradaba, tanto se volvió y dijo al espíritu que saliera de ella, y éste salió. Si el apóstol sabía que podía echarlo desde un principio, ¿era necesario que esperara hasta que le desagradara? Le hubiese dicho directamente: ¿cómo te atreves a gritar así? Sal de ella inmediatamente. También yo le dije a esta mujer endemoniada que vivía en la ciudad de Gu: sal de ella. Y ella me dijo: ¿quién eres tú para que me diga que salga? Y le dije, como que ¿quién? ¿A quién le hablas así? Soy siervo de Dios. Pero lo que agradezco es que cuando lo echamos con fe, Satanás pierde contra nosotros. El demonio me decía:
saldré pasado mañana. Y le dije, no, tiene que salir ahora. Señores, después de recibir el perdón del pecado, los que tienen a Jesucristo en su corazón, Jesucristo está con ellos. Cuando Pedro estaba por caerse sobre el mar, Jesucristo estaba junto a él, lo salvó. Después de recibir el perdón de pecado y nacer de nuevo, por medio de la sangre de Jesucristo, no podemos vivir en pecado ni separado de él. En China, un refrán dice que si ponemos azúcar en el café, si el azúcar ya está en el café, ¿podemos dividir el azúcar del café? No es posible. Si queremos tomarlo, debemos tomarlo con el azúcar. Si creemos en Cristo y estamos en Él, Él no puede apartarse de nosotros. Su seda no puede separarse de nosotros. Quizá podemos apartarnos de Dios por las cosas malas que cometemos, pero Dios no se apartará de nosotros para siempre. Señores, pensemos cuando somos ignorados por las personas, el Señor estará conmigo. Cuando estoy enfermo y sufriendo, el Señor estará conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. Cuando cruce el río de la muerte y vaya al reino eterno, el Señor estará conmigo. Es una gloria para nosotros, a la persona que ha recibido el perdón de pecados y ha nacido de nuevo por la sangre de Jesús. Nadie puede separarla del Señor. El apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ahora, ese Jesús está con nosotros. Si caminamos con Él, tendremos temor de Satanás y no se escapará de nosotros. No sucederán obra de santidad. Si caminamos con Jesús, no se escapará de nosotros la muerte. Nosotros a la verdad recibimos la gran bendición de estar en la vida eterna y en la bendición eterna. Señores, después que recibí la salvación, no lo sabía bien, pero después de pasar por todas estas cosas, puedo sentir que el Señor realmente está dentro de mi corazón. Ese Señor murió en la cruz y recibió todo el juicio de mi pecado en mi lugar. Terminó con el juicio de mi pecado y fue testigo de que todos mis pecados ya son perdonados. El mismo Jesús está viviendo conmigo y estará conmigo eternamente. Es por eso que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Supongamos, por ejemplo, que mi hijo ha roto el vidrio de una casa. Si ya pago el precio de ese vidrio, el dueño no tiene más de qué reclamarme. Si un día mi hijo y yo pasamos y el dueño nos reclama por el vidrio, le diré, ya te pagué. Él ya no tiene que decirnos. Cuando Satanás quiere condenarnos por nuestros pecados y quiere juzgarnos, cuando quiere acusarnos, Jesucristo estará con nosotros diciendo, ya he pagado el precio del pecado, ya he recibido el castigo de ese pecado, ya fui crucificado, he derramado mi sangre, mira las marcas de la corona de espinas, mira las marcas de mis manos, de mi costado. Ya Satanás no tiene nada que decirnos. Realmente esto es algo muy maravilloso. Cuando nosotros comimos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y habíamos pecado,
Fue en ese momento que Dios no resolvió el problema de nuestro pecado de otra manera, sino juzgó el pecado y castigó el pecado como debe ser. Así fue que, comenzado por el pecado que habían cometido Adán y Eva, y después el pecado que cometimos nosotros en nuestra vida y todos los pecados que hemos cometido, el precio de esos pecados Jesucristo lo ha cargado todo en la cruz. El precio del pecado que se comete ahora y los que se cometerán en el futuro, Jesús lo ha pagado en la cruz. Los pecados cometidos en el pasado, en el presente y en el futuro, ya fueron crucificados en la cruz. Jesús pagó cuando le crucificaron, le pusieron la corona de espinas y le clavaron en el costado. Así recibió todo el castigo por el pecado de nosotros. Terminamos hacia el juicio que debíamos recibir nosotros. Cuando llamó a Adán y Eva para juzgarlos, el juicio y el pecado han terminado porque lo recibió Jesús en la cruz y allí terminó todo ese juicio. En cualquier lugar del cielo que vayamos estará la lista de los pecados que hemos cometido, pero ya todos aquellos pecados están pagados, ya recibió su castigo, ya todo terminó porque todo está escrito están nuestros pecados, pero ya no tiene fuerza como pecado. Es que por la sangre del Cordero se deshizo todo, ha borrado y ha pisado todos los pecados para enseñarnos. Dios ha dicho con respeto a la simiente de la mujer: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Así como cuando murió el Señor en la cruz, le hirió en el calcañal. Y murió Jesús porque Satanás lo crucificó. Pero en el momento en que el Señor resucitó, la simiente de la mujer le hirió en la cabeza y pisó a Satanás. Porque el pecado ya está pagado para que Satanás no obre en nosotros. Y son engañados por Satanás. Aunque el pecado ya terminó, sigue engañándonos y haciéndonos pensar que el pecado existe para tenernos como siervos suyos. Espero que creamos que la sangre de Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, porque ya terminó el juicio, el pecado. Y si llegamos a entender esto, ya Satanás no puede obrar en su corazón, y así el Señor nos dará la verdadera libertad y disfrutaremos de la gracia de Dios. Hoy hemos compartido acerca de Génesis capítulo 3, en donde Adán y Eva pecaron, pero Dios nos muestra por medio de la Biblia que Jesucristo nos perdonó por medio de su muerte. Espero que estén en la gracia del Señor. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.